días, mis queridos hermanos. Vamos a empezar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy le he titulado Muertos al pecado. Cuando nosotros los creyentes vivimos en la gracia, estamos muertos al pecado y a los deseos malos de la carne. Cuando estamos viviendo en el Evangelio de Jesucristo. Cuando estamos ahí, la naturaleza de pecado que está en nosotros queda sin dominio cuando estamos viviendo en la gracia. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Romanos 4:25 dice algo poderoso sobre este asunto. Les recomiendo a todos que lean Romanos, un libro poderoso que explica bien lo que es el Evangelio de Jesucristo. Romanos 4:25 dice así: el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado, fue enviado por Dios por nuestras transgresiones para salvarnos y resucitado para nuestra justificación. El cual fue, ¿quién? Jesucristo fue entregado y fue enviado por Dios por nuestras transgresiones, el pecado, por nuestro pecado, y resucitado para nuestra justificación. La única manera de poder ser justificado es a través de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe en Jesucristo sería en vano. Pero resucitó y más de 500 creyentes lo vieron después de la resurrección. Y después que se fue, ha aparecido a ciertos discípulos en ciertas y en varias ocasiones. O sea que hay suficientes evidencias de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que en la boca de dos o tres testigos debe aclararse toda la situación. Bueno, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hubo cientos y cientos de personas que lo vieron morir y después lo vieron resucitado, apareciéndosele a los discípulos, y después dice que más de 500 hermanos lo vieron. Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino de justificación es Cristo y la obra de redención en la cruz, lo que Él allí logró. No estoy hablando del madero donde fue crucificado, estoy hablando de lo que Él logró. Es el único camino de justificación para el hombre. Por medio de esa obra que Él realizó allí, nos reconciliamos con Dios. Éramos enemigos, culpables, estábamos separados de Dios, pero por medio de su muerte y de su resurrección, por medio de su sacrificio, entonces ahora todos los hombres en todo lugar pueden reconciliarse con Dios.
por medio del sacrificio y la fe en Cristo, hay paz entre Dios y nosotros. Hay paz, se restablece la paz del hombre con Dios. Porque Dios quiere salvarnos, Dios quiere liberarnos, Dios desea que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces, después que Pablo explica en el libro de Romanos sobre la justificación que tenemos en Jesucristo por la bondad y el amor de Dios, algunos creyentes en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de Pablo, le decían: entonces, estando en la gracia, ¿podemos seguir pecando para que la gracia de Dios sea más abundante? Ellos hacían esta pregunta porque no entendían totalmente la nueva revelación que el apóstol Pablo les estaba trayendo. Y entonces ellos hacían este tipo de preguntas. Entonces, ¿debemos seguir practicando el pecado para que la gracia abunde? A lo que Pablo inmediatamente y rápidamente respondió ahí en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2, dijo: ¿qué pues diremos? Dice la Biblia: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A lo que Pablo respondió en el versículo 2 y dijo: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto está poderoso. Aquí está la respuesta. Si los creyentes hemos muerto al pecado, si los creyentes hemos muerto a la naturaleza de pecado, ¿cómo viviremos aún en esa naturaleza si ya hemos muerto a esa naturaleza? Yo les voy a poner un ejemplo. Si usted le debe al banco $20,000 y de repente se muere, ¿a quién le va a cobrar el banco? No puede cobrar a nadie, usted está muerto. Y el pecado no tiene dominio sobre los muertos. El banco no tiene poder para cobrar una cuenta de un muerto. Los cristianos no morimos físicamente al nacer de nuevo en el Evangelio, pero sí morimos a la naturaleza de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo, todos los que realmente somos cristianos, hemos muerto al pecado. En otras palabras, la naturaleza de pecado que cada ser humano posee no tiene poder, fuerza, dominio o señorío sobre un muerto. Es más, trata de buscar a la persona y no la encuentra porque la persona está muerta. Es usted y soy yo. Miren, yo sé que esto a veces es difícil comprender, pero esto es lo que nos enseña la Biblia y yo voy a tratar de explicárselos de tal manera que todos podamos entender y crecer con estos conocimientos. El cristiano, cuando acepta a Jesús y la obra de redención, muere, es sepultado y después es resucitado a una nueva vida. Hermano Calixto, ¿cómo sucede esto? Yo no me he muerto, yo no he resucitado, a mí nadie me enterró. Todo esto sucede en el Espíritu.
en su hombre interior. Esto es un milagro que Dios hace poderoso. Esto es un asunto espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios, morimos con Él. En otras palabras, Él se hizo, Jesucristo, nuestro sustituto, y nuestra identificación con Él en su muerte nos da todos los beneficios por los cuales Él murió en la cruz. Hermanos, Él hizo todo esto por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. No que Él era enemigo nuestro, sino nosotros enemigos de Él. Nosotros somos los que necesitamos reconciliarnos con Él. Y todo esto sucedió por medio del sacrificio de la cruz. Así que cuando su naturaleza de pecado, su hombre interior, la parte mala de usted, lo quiera dominar para hacer cosas que no debe, entienda que usted ha muerto a ella. Por lo tanto, no puede obligarlo a hacer nada. Puede sugerirle, puede empujarlo, puede presionarlo, pero no puede dominarlo. Ya usted está muerto a ella. Ella no tiene poder sobre usted. Ella no es su Señor. Su Señor ahora es el Señor Jesucristo. Gloria sea al nombre de Jesús. Esta enseñanza de Pedro en una ocasión dijo, las cuales son muy difíciles de entender. Son revelaciones que Jesucristo directamente le dio a Pablo. Pablo la escribió y ahora nosotros las estamos estudiando. Antes de la conversión, esa naturaleza era su maestro y señor. Y los deseos pecaminosos usted quería hacer. Usted se complacía ahí. En esos deseos se gozaba. No sabía que tenía una naturaleza mala. Pero después de su conversión, usted murió a ella para dominarlo. Ella no puede dominarlo ya. Ahora su Señor y Maestro es Cristo. Hermano Calisto, entonces, ¿por qué muchos creyentes siguen practicando el pecado? Porque cuando tú le explicas a la gente que ya usted está muerto a la naturaleza del pecado, que usted está muerto a la ley, que usted ahora vive para Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué muchos creyentes siguen practicando el pecado? La razón es simple, porque no están andando en el Espíritu. Si andamos de acuerdo con la naturaleza de pecado, vamos a practicar el pecado y las obras de pecado se van a manifestar en nosotros. Pero si andamos en el Espíritu, el pecado no tendrá dominio de nosotros, no se manifestarán las obras de pecados. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Para que las obras de la carne no se manifiesten en usted, para que la naturaleza de pecado no ejerza fuerza ilegalmente sobre usted. Escuche, su fe, su confianza, esperanza, mente y corazón deben estar en la obra de Jesús en la cruz. Como dice el libro de Hebreo, puestos los ojos en Jesús, puestos
los ojos en Jesús. Eso es fe. Andar en el Espíritu es andar en la bondad de Dios, en el nuevo pacto. Somos ministros, dice la Biblia, de un nuevo pacto. El problema es que muchos creyentes quieren estar en la ley y en la gracia a la misma vez, y eso no se puede. O estás en la una o estás en la otra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que Cristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Qué significa esto? Es andar en la carne. La letra, cuando habla de la letra, es andar en la carne, en lo antiguo, en la ley de Moisés, en los preceptos, en los ritos. No de la letra, sino del Espíritu. Del Espíritu quiere decir que esto es andar en el Espíritu, en lo nuevo, en el nuevo pacto, en la gracia, en lo que Jesús logró allí en la cruz. ¿Saben por qué? Porque si usted o yo andamos en la letra, aquí dice este versículo, porque la letra mata. Si estamos en la letra, aquí morimos. Aquí somos dominados por la naturaleza de pecado. Mas si andamos en el Espíritu, dice la Biblia, mas el Espíritu vivifica. Aquí vivimos en Dios, morimos al pecado y tenemos un nuevo amo, el Señor Jesucristo. Cuando estamos andando en el Espíritu. Y espíritu no es estar así en las nubes, es tener escalofrío, temblar y caernos de espalda, nada de eso es en el espíritu. Ni estar así con tu mente en el cielo que te desconecte de la tierra. Andar en el espíritu es solamente fe en Jesucristo y la obra del Calvario. Solamente. Porque es ahí donde el Espíritu Santo empieza a construirnos, empieza a obrar poderosamente en nuestro espíritu, alma y cuerpo, completamente. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a organizar y a enderezar y a perfeccionar toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Pero fuera de esa fe, de una fe genuina, profunda, con todo el corazón, entonces estamos andando en la letra. Y ahí en la letra el cristianismo se hace imposible vivir, porque se empiezan a manifestar todas las obras de la carne. Y nos volvemos, somos cristianos mentirosos, embusteros, calumniadores, chismosos, adúlteros, fornicarios. Te va a Gálatas capítulo 5 y puede leer todas las cosas que empiezan a manifestarse cuando estamos andando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Esto es fácil entender. En lo antiguo morimos y en lo nuevo vivimos. Las leyes son puestas en nuestros corazones. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Podemos discernir entre el bien y el mal. Alabado sea su nombre. ¡Qué poderoso es el Evangelio! Hay muchos que ni les pasa por el pensamiento lo poderoso del Evangelio de Jesucristo. Miren, en Primera de Corintios capítulo 15, 22, dice algo muy poderoso en cuanto a este asunto del cual estamos tratando. Dice, porque así
como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esto está poderoso. Esto está poderoso. En Adán, después de Adán, todos los que han nacido muertos espiritualmente porque heredaron la naturaleza de pecado. Nacen en pecado. Aunque no cometan pecado, tienen una naturaleza de pecado que está inclinada a hacer lo malo. En Adán, todos mueren. Todos los que nacen en este mundo nacen muertos espiritualmente. Esto significa separación de Dios. Pero una vez la persona acepta a Jesucristo y cree en lo que Él logró allí con ese sacrificio, dice que aquellos que están en Cristo, todos esos muertos que están en Cristo, todos esos muertos que vinieron a Cristo, todos esos que estaban separados de Dios, reciben vida espiritual. Son vivificados, quiere decir reciben la vida de Dios instantáneamente. Esto está maravilloso. Yo, Calixto Villa, tengo vida de Dios en mí. En mi espíritu, alma y cuerpo tengo vida de Dios. Pero antes de conocer a Jesucristo, yo era un muerto. No tenía ningún tipo de vida de Dios. No tenía vida, no tenía. Estaba rumbo a la perdición eterna. Pero una vez conocí a Jesucristo y acepté a Jesucristo, pues entonces recibí la vida de Dios. ¿Entienden? Miren, en el estudio que yo di anteriormente a este, yo lo titulé Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí en ese estudio yo expliqué con detalles todos estos asuntos. Si usted quiere tener más detalles sobre este asunto del cual estamos tratando hoy lo estamos tratando ligeramente para entrar en otros asuntos. Pero si usted quiere esto más detalladamente, pues vea el estudio Mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. El Evangelio de Cristo tiene tanto poder y tantos beneficios que no solamente le quitó el poder, el señorío a la naturaleza caída, sino que también hemos sido muertos a la ley de Dios. Y esto es súper importantísimo, porque la ley, dice, la ley de Dios no es cualquier cosa. Esto es serio y poderoso, porque algunos maestros enseñan que si no cumplimos la ley nos perdemos. Pero veamos qué dice la Biblia. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiere decir que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Pero nosotros, los creyentes de Jesucristo, hemos sido muertos por la ley.
Estamos muertos a la ley. La ley nos dijo, eres un hombre muerto. Pero como nosotros creímos en Jesucristo, estamos viviendo para Dios y tenemos vida. Miren, mis queridos hermanos, entienda algo, por favor, que la ley es la revelación de Dios, de sí mismo. La ley es santa, de origen divino, vino directamente de Dios, no del hombre. La ley es buena, pura, limpia. La ley no tiene ningún problema. Es poderosa, es originada por Dios. Es el estándar que Dios desea para todos los hombres. El problema no es la ley. La ley es buena. El problema no es la ley, sino el hombre que no puede cumplir la ley. La Biblia dice, el hombre que obedeciere todas estas cosas vivirá. Pero si ofende en un solo punto, muere y es culpable de todos los demás mandamientos. Por eso es que todos los hombres mueren, porque nadie la puede cumplir. La ley es como un espejo que muestra al hombre lo que él es. Pero la ley no tiene ningún poder para cambiar al hombre. Cuando usted le pone leyes a la gente, hagan esto y esto y esto, la gente lo hacen quizás por miedo o por represalias, no lo hacen por amor y además la ley, los reglamentos no pueden cambiar al hombre, no pueden transformar al hombre. La ley fue dada para mostrarle al hombre el pecado, pero no le dio al hombre ningún poder para poder cumplir esa ley. Dios le dio la ley al hombre, pero no le dio el poder para cumplirla, para que el hombre se diera cuenta de que es pecador, que necesita de Dios, que necesita de su gracia para ser salvo. Esto es poderoso. Entonces, en este tipo de discusión, Pablo le explicó a los Gálatas y les dijo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, le dijo, explicando todas estas cosas, entonces, ¿para qué sirve la ley si ya ahora no vivimos por la ley? Entonces Pablo da la respuesta, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa del pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la Biblia nos revela que la simiente es Jesucristo. La ley fue añadida para definir el pecado hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo es la simiente. Cristo es la promesa por la cual todos esos antiguos que están registrados, algunos de ellos, ahí en Hebreos capítulo 11, dice que pelearon y fueron hacia adelante, y algunos triunfaron y lograron, y otros murieron y fueron quemados, aserrados, destrozados. Por esa fe fue que ellos se mantuvieron firmes. Y ninguno de ellos recibió la promesa. Ninguno de ellos. Pelearon, se mantuvieron firmes hasta la muerte, creyendo en la promesa, en el Hijo de Dios, en el Redentor. ¡Qué poderoso! Por eso es que la ley fue añadida para definir el pecado. Entonces, una vez ya venido Jesucristo, no estamos más bajo la ley,
porque la ley fue un sustento hasta que viniera Jesucristo, fue como un maestro hasta que viniera Jesucristo, para poder justificar a todos por la fe de Jesucristo. Gálatas habla sobre esto. Vamos a Gálatas para que entendamos estos asuntos. Capítulo 3, versículo 24 y 26 lo dice de esta manera. Dice: de manera que la ley fue nuestro ayo. Ayo quiere decir instructor, maestro, para traernos a Cristo, hasta que viniera Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. 25, más venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos sobre el instructor, el maestro, que es la ley. Ven qué poderoso es el sacrificio de Jesús. ¿Ven ustedes lo poderoso del sacrificio de Jesús, de la obra de Jesús? No solo nos liberó de la naturaleza de pecado, también de la ley. Pablo dijo algo poderoso que le va a poner fin a todo esto que estamos hablando. Ahí mismo en Gálatas 2:19 dijo: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. La Biblia de Jubileo dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Y el lenguaje actual sería así, de esta manera: para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. El punto de todo esto que estamos hablando es este: los maestros que enseñan a vivir por la ley y la gracia al mismo tiempo, lo están amarrando a un sistema que solo los puede matar. Y Pablo resumió esta enseñanza diciendo, ahí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 20-21, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Hermanos y amigos, el fundamento de toda victoria es estar crucificado a Cristo, no a la ley, no a la naturaleza humana, ni al pecado, ni a las obras de pecado. En Cristo es donde único recibimos vidas, es donde único recibimos vida. No es por mi fuerza o capacidad, no. Morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él para una vida nueva. Por lo tanto, el Gólgota será mi objeto de fe siempre. Es el único camino por el cual puedo ser salvo. Es el único camino que me lleva a Dios. Hacer entonces de nuestra fe otro objeto que no sea Cristo. Y la redención es caer de la gracia de Dios, es matarnos a nosotros mismos, es muerte eterna. Alabado sea su nombre. ¿Entienden? Él nos está diciendo que
Si podemos vivir en cualquier otro método aparte del sacrificio de Jesús, entonces la muerte de Cristo fue por gusto, no ayudó para nada. Y él dijo muy claramente al terminar el versículo, dijo, si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nuestra justificación, nuestra justicia, nuestras bendiciones vienen por lo que Cristo hizo en la cruz. El Cordero perfecto se ofreció en un sacrificio santo, puro, agradable a Dios para la salvación de todos los hombres. El cristiano no vive para Dios por medio de la ley, sea la ley de Moisés o cualquier otra ley. El cristiano vive crucificado a Jesucristo, por fe ahí en Jesucristo. Y el Espíritu Santo arregla y organiza todo nuestro comportamiento, que eso habla de santidad. Arregla nuestro caminar, nuestro estilo de vida, solo cuando creemos. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!